Buenos días, el Señor los bendiga. Retomando con los breves y pequeños estudios que damos con la palabra en este medio, hoy vamos a tocar el siguiente tema. ¿Cuáles son los motivos bíblicos para el divorcio? ¿Por qué Dios odia el divorcio? ¿Es el abuso una razón aceptable para el divorcio? Y por último, ¿es volverse a casar después del divorcio siempre adulterio? Como verán, es un tema bastante vasto y amplio como para resumirlo en pocos minutos, por eso este video va a ser un poquito más largo y espero que tengan paciencia con eso y que lo miren hasta el final. Bueno, para comenzar veremos lo que dice la palabra de Dios de cuáles son los motivos bíblicos para el divorcio. Cuando se habla de lo que dice la Biblia acerca del divorcio, es importante tener en mente las palabras de Malaquías 2, versículo 16. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Veamos, cualquier posible motivo que da la Biblia para el divorcio, eso no significa que Dios desea que un divorcio ocurra en esas instancias. En lugar de preguntar, ¿es tal motivo causal de divorcio? A menudo la pregunta debería ser, ¿es tal motivo de perdón, restauración y o consejería? La Biblia da dos motivos claros para el divorcio. El primero, la inmoralidad sexual, Mateo 5, versículo 32, 19, versículo 9. Y el segundo, el abandono por un incrédulo, Primera de Corintios 7, versículo 15. Pero incluso en estos dos casos, sin embargo, el divorcio no es necesario y ni siquiera se fomenta. Lo más que se puede decir es que la inmoralidad sexual y el abandono son motivos, un permiso para el divorcio. La confesión, el perdón, la reconciliación y la restauración son siempre los primeros pasos. El divorcio debe considerarse solo como un último recurso. La pregunta que nos deberíamos hacer todos es si hay algún motivo de divorcio más allá de lo que dice la Biblia explícitamente. Tal vez. Pero no presumimos en la palabra de Dios. Es muy peligroso ir más allá de lo que dice la Biblia. Esto nos advierte 1 Corintios 4, versículo 6. Los motivos adicionales más frecuentes de divorcio, de los cuales la gente pregunta, son el abuso conyugal, físico o emocional, el abuso infantil, emocional, físico o sexual, la adicción a la pornografía, el uso de drogas, alcohol, crimen, prisión y la mala administración de las finanzas, tales como una adicción al juego. Ninguno de estos puede ser reclamado con base bíblica explícita para un divorcio. Eso no necesariamente significa, sin embargo, que no son motivos de divorcio, que Dios aprobaría. Por ejemplo, no podemos imaginar que sería el deseo de Dios para una mujer permanecer con un marido que abusa físicamente de ella o de sus hijos. En ese caso, la esposa debe separar definitivamente a ella y a sus hijos de su marido abusivo. Sin embargo, incluso en una situación así, un tiempo de separación con el objetivo de arrepentimiento y restauración debe ser el ideal, no necesariamente comenzando inmediatamente el proceso de divorcio. Pero veamos, por favor, te pido que entiendas, diciendo que lo anterior no son motivos bíblicos de divorcio, definitivamente no estamos diciendo que un hombre o una mujer cuyo cónyuge participa en tales actividades debe permanecer en la situación. Si existe algún riesgo o a uno mismo o para los niños, la separación es un paso apropiado y bueno. Otra manera de mirar este tema es distinguir entre la base bíblica para el divorcio y fundamentos bíblicos para divorciarse y volverse a casar. Algunos interpretan los dos motivos bíblicos para el divorcio mencionados anteriormente como los únicos motivos para volverse a casar después de un divorcio, pero en otras instancias permiten el divorcio sin la intención de volverse a casar. Mientras que esto es una interpretación factible, parece estar demasiado cerca de presumir sobre la palabra de Dios. En resumen, y terminando esta primera parte, ¿cuáles son los motivos bíblicos del divorcio? La respuesta es la inmoralidad sexual y el abandono por un cónyuge incrédulo. ¿Hay motivos adicionales de divorcio más allá de estos dos? Posiblemente. ¿El divorcio debe ser tratado ligeramente o empleado como el primer recurso? Absolutamente no. Dios es capaz de cambiar y transformar a cualquier persona. Dios es capaz de sanar y renovar cualquier matrimonio. El divorcio debe ocurrir solamente en los casos de pecado atroz, impenitente y repetido. Ahora entramos a la segunda parte de este estudio.
¿por qué Dios odia el divorcio? Malaquías 2:16 es el pasaje frecuentemente citado que habla de cómo se siente Dios respecto al divorcio. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Pero este pasaje dice mucho más que esto. Podemos retroceder hasta el versículo 13 y leer: Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. En este pasaje aprendemos varias cosas. En primer lugar, Dios no escucha los ruegos para bendición de aquellos que han roto el pacto de matrimonio. Primera de Pedro 3, versículo 7 dice: Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Énfasis añadido en estorbo, ¿no? Hay una correlación directa entre la forma en que un hombre trata a su esposa y la eficacia de sus oraciones. Dios explica claramente sus razones para tener el matrimonio en tan alta estima. Él dice que fue Él quien los hizo uno, Malaquías 2, versículo 15. El matrimonio fue idea de Dios. Si Él lo diseñó, entonces Él lo define. Cualquier desviación de su diseño es aborrecible para Él. El matrimonio no es un contrato, es un pacto. El divorcio destruye todo el concepto del pacto que es tan importante para Dios. En la Biblia, Dios a menudo ofrece ilustraciones para enseñar realidades espirituales. Cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, era una tipología del día, cientos de años más tarde, en que el Señor Dios ofrecería su único hijo, Génesis 22, versículo 9, Romanos 8, versículos 32, cuando Dios exigía sacrificio de sangre para el perdón de los pecados, Él estaba pintando un cuadro del sacrificio perfecto que Él mismo haría en la cruz. Hebreos 10, versículo 10. El matrimonio es un cuadro del pacto que Dios tiene con su pueblo, Hebreos 9, versículo 15. Un pacto es un compromiso inquebrantable y Dios quiere que entendamos cuán serio es. Cuando nos divorciamos de alguien con quien hemos hecho un pacto, es una burla del concepto de la relación de pacto creado por Dios. La Iglesia en las Escrituras se presenta como la novia de Cristo, 2 Corintios 11, versículo 2, Apocalipsis 19, versículos del 7 al 9. Nosotros, como su pueblo, estamos casados con Él a través de un pacto que Él estableció. Una ilustración similar se usa en Isaías 54, versículo 5, entre Dios e Israel. Cuando Dios instituyó el matrimonio en el jardín del Edén, Él lo creó como una representación de la más grande unidad que los seres humanos puedan conocer. Génesis 2, versículo 24. Él quería que entendiéramos la unidad que podemos tener con Él a través de la redención. 1 Corintios 6, versículo 17. Cuando un esposo o esposa decide violar ese pacto matrimonial, se daña la imagen de la alianza de Dios con nosotros. Malaquías 2, versículo 15, nos da otra razón por la que Dios odia el divorcio. Él dice que buscaba una descendencia para Dios. El diseño de Dios para la familia era que un hombre y una mujer se comprometieran entre sí por toda la vida y criaran hijos para entender también el concepto de pacto. Los hijos criados en un hogar sano y con ambos padres tienen una mayor probabilidad de establecer matrimonios exitosos. Cuando le preguntaron a Jesús por qué la ley permitía el divorcio, Él respondió que solo Dios lo había permitido por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio no fue así. Mateo 19, versículo 8. Dios nunca tuvo la intención de que el divorcio fuera parte de la experiencia humana, y a Él le duele cuando endurecemos nuestros corazones y rompemos el pacto que Él creó.
Entrando a la tercera parte de este estudio, vamos a ver si es el abuso una razón aceptable para el divorcio. La Biblia guarda silencio sobre el tema del abuso conyugal como una razón para el divorcio, aunque es obvio cómo espera Dios que sea un matrimonio, Efesios 5, versículos 25 al 33. Y el abuso es contrario a todo lo que es piadoso. Nadie, absolutamente nadie, debería tener que vivir en un ambiente inseguro, si se trata de un miembro de la familia, amigo, empresario, cuidador o desconocido. El abuso físico es contra la ley y las autoridades deben ser las primeras en ser contactadas si esto ocurre. Un cónyuge que esté siendo abusado debe buscar inmediatamente un lugar seguro. En el caso de que haya niños involucrados, también deben ser protegidos y retirados de la situación. No hay nada antibíblico en separarse de un abusador. De hecho, es moralmente correcto el protegerse juntamente con los hijos. La Biblia nunca ordena el divorcio, ni siquiera en caso de abuso. La Biblia especifica dos razones aceptables para el divorcio: que un cristiano sea abandonado por parte de un cónyuge incrédulo, 1 Corintios 7, versículo 15, y el adulterio, Mateo 5, versículo 32. Puesto que la Biblia no menciona el abuso como una razón aceptable para el divorcio, debemos tener cuidado en limitar nuestro consejo sobre la separación. Dios permite el divorcio en caso de abandono y adulterio, pero ni siquiera esas circunstancias desencadenan automáticamente el proceso de divorcio. El divorcio sigue siendo el último recurso. En el caso de la infidelidad, es mejor que dos cristianos se reconcilien antes que se divorcien. Es mejor extender el perdón y el amor que Dios gratuitamente nos da, Colosenses 3, versículo 13. La reconciliación con un abusador, sin embargo, es muy diferente. La reconciliación con una pareja abusiva depende completamente de que el abusador demuestre su confianza, lo cual puede tardar años. Si es que sucede, es probable que la separación de un cónyuge abusivo se prolongue durante mucho tiempo. Una vez que se ha decidido la separación, el abusador tiene la responsabilidad de buscar ayuda. Ante todo, debe buscar a Dios, porque todo el que pide, recibe, todo el que busca, encuentra, y la puerta está abierta para todo el que llama. Mateo 7, versículo 8. Dios es todopoderoso y tiene el poder para sanar a las personas y a las relaciones. Él debe ser el Señor de nuestras vidas, el dueño de nuestros recursos y el jefe de nuestros hogares. La ayuda psicológica y las limitaciones legales, órdenes de restricción a un abusador, también son apropiadas, y tales herramientas son importantes para su proceso de cambio. Si el abusador demuestra un cambio comprobado, confirmado de forma independiente, la relación se puede reanudar con mucha precaución. Tanto el esposo como la esposa deben comprometerse en su caminar con Dios y desarrollar su relación con Dios a través de Cristo. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Salmos 119, versículos 29 y 30. Este compromiso con Dios debe ir acompañado de un asesoramiento intensivo por parte de un pastor de confianza o un consejero creyente profesional. La asesoría debe darse primero individualmente, luego como pareja y finalmente con toda la familia, ya que todos necesitan ayuda para sanarse. El cambio es posible para una persona abusiva que verdaderamente se arrepiente y se rinde humildemente al Señor. 2 Corintios 3, versículo 18. Pero también hay una serie de signos de alarma que hay que observar antes de entrar en una relación permanente. Desafortunadamente, estos indicadores pueden no ser visibles hasta después de que la boda se lleve a cabo, ya que muchos abusadores son hábiles en ocultar su verdadera naturaleza. Sin embargo, una breve lista de cosas a las que hay que prestar atención incluye los celos irracionales, la necesidad de tener el control, un temperamento agresivo, la crueldad hacia los animales, los intentos de aislar a la otra persona de sus amigos y familiares, el abuso de drogas o alcohol y la falta de respeto de los límites, la privacidad, el espacio personal o los valores morales.
Si ves en algún momento cualquiera de estas señales de advertencia en una persona con la que estás entrando en una relación, por favor busca el consejo de alguien familiarizado con situaciones de abuso. Y esto es muy importante, si te encuentras en una situación de abuso en este momento que estás viendo este video, ya sea que el abusador sea un cónyuge, padre, madre, hijo, cuidador, maestro, familiar o cualquier otra persona, por favor, recuerda que Dios no quiere que te quedes en esa situación. No es la voluntad de Dios que aceptes el abuso físico, sexual o psicológico. Abandona inmediatamente la situación, busca a alguien que te ayude a mantenerte a salvo e infórmales inmediatamente de las autoridades. Durante todo esto, ora por la guía y protección de nuestro Señor. Entrando a la última parte de este estudio, vamos a ver si es volverse a casar después del divorcio siempre adulterio o no. Antes de incluso comenzar a responder a esta pregunta, reiteramos, Dios odia el divorcio. Malaquías 2, versículo 16. El dolor, confusión y frustración que la mayoría experimenta después de un divorcio, sin duda son parte de la razón por la cual Dios odia el divorcio. Aún más difícil, bíblicamente, que la cuestión del divorcio es la cuestión de volverse a casar. La mayoría de las personas que se divorcian o se casan o consideran volverse a casar. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Mateo 19, versículo 9 dice, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Ver también Mateo 5, versículo 32. Estas escrituras afirman claramente que volverse a casar después de un divorcio es adulterio, excepto en el caso de infidelidad matrimonial. Pero ¿qué dice la Biblia específicamente del divorcio y del segundo matrimonio? Si estoy divorciado, ¿puedo volverme a casar? En mi opinión personal, y cabe aclarar que es mi opinión personal, hay ciertos casos en los que se permite el divorcio y el segundo matrimonio sin que ese matrimonio sea considerado adulterio. Estos casos incluyen el adulterio no arrepentido, el abuso físico del cónyuge o hijos y el abandono de un cónyuge creyente por un cónyuge no creyente. No estoy diciendo que una persona en esas circunstancias debe volverse a casar. La Biblia definitivamente anima a quedarse soltero o a la reconciliación en lugar de volverse a casar. 1 Corintios 7, versículo 11. Al mismo tiempo, es mi opinión que Dios ofrece su misericordia y gracia al inocente en un divorcio y permite que esa persona se vuelva a casar sin que esto sea considerado adulterio. Una persona que obtiene un divorcio por una razón distinta de las razones mencionadas anteriormente y luego se vuelve a casar, ha cometido adulterio. Lucas 16, versículo 18. Entonces la pregunta llega a ser, ¿es este nuevo matrimonio un acto de adulterio o un estado de adulterio? El tiempo presente del griego en Mateo 5, 32, 19, 9 y Lucas 16, 18 puede indicar un continuo estado de adulterio. Al mismo tiempo, el tiempo presente en griego no siempre indica una acción continua, a veces simplemente significa que algo ocurrió. Por ejemplo, la palabra repudia en Mateo 5:32 es el tiempo presente, pero el divorcio no es una acción continua. En mi opinión, que el volverse a casar, sin importar las circunstancias, no es un estado continuo de adulterio. Solo el acto de volverse a casar es adulterio. En la ley del Antiguo Testamento, el castigo por el adulterio era la muerte, Levíticos 20, versículo 10. Al mismo tiempo, Deuteronomio 24, del 1 al 4, menciona, el volverse a casar después de un divorcio no lo llama adulterio y no exige la pena de muerte para el cónyuge que se vuelve a casar. La Biblia dice claramente que Dios odia el divorcio, Malaquías 2:16, lo volvemos a repetir, pero nunca declara explícitamente que Dios odia el volverse a casar. La Biblia en ninguna parte manda a una pareja que se ha vuelto a casar a divorciarse. Deuteronomio 24, del 1 al 4, no describe el nuevo matrimonio como no válido. Poner fin a un segundo matrimonio por el divorcio sería tan pecaminoso como poner fin a un primer matrimonio por divorcio. Ambos incluirían el rompimiento de los votos ante Dios, entre la pareja y frente a testigos.
Sin importar las circunstancias, una vez que una pareja se vuelve a casar, debe esforzarse a vivir su vida de casados en fidelidad, de una manera que honre a Dios, con Cristo en el centro de su matrimonio. Un matrimonio es un matrimonio. Dios no ve el nuevo matrimonio como no válido o adúltero. Una pareja que se ha vuelto a casar debe dedicarse el uno al otro y a Dios y honrarlo haciendo su nuevo matrimonio uno que es duradero y centrado en Cristo, o sea, cristocéntrico. Efesios 5, 22 al 33. Con esto culminamos este más extenso, pero breve también, estudio profundo sobre lo que nos dice Dios acerca de este tema tan vasto. Como experiencia personal debo también decir de que mi vida matrimonial fue antes de conocer al Señor, o sea que yo nací nuevamente después de divorciarme. En ese sentido, creo que estas pautas no aplican para las personas que no creen o no son nacidas de nuevo y no son hijos de Dios. En mi opinión, una persona que es nacida de nuevo, todas las cosas pasadas quedan atrás y es una nueva criatura. Por ende, puede volver a casarse sin ningún remordimiento y eso no es adulterio ni pecado. Como siempre les digo, no se queden con lo que han escuchado aquí, sino que también ustedes investiguen, leyendo, escudriñando la palabra de Dios, buscando material sobre este tema, preguntando a personas que han pasado por estas situaciones, gente más experiente, crecida, gente anciana en la fe, para que les dé una guía sobre estos temas y estos asuntos. Si este mensaje, este pequeño estudio un poquito más extenso te ha gustado, te invito a compartirlo con cuantas personas quieras o con aquellas personas que creas que necesitan estudiar esto particularmente. También te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, Fernando Montiel, Reflexiones con la Palabra, y tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Dándole un me gusta a este video también nos ayudas a que la palabra de Dios sea expandida por muchísimas partes y las personas que necesitan de escuchar a Dios reciban el mensaje. Que el Señor los bendiga poderosa y abundantemente en este hermoso y maravilloso día.